Muchas bendiciones entonces para todos y abrimos nuestra Biblia en Segunda de Corintios 11, 14. Segunda carta a los Corintios 11, 14. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. O sea, significa que va a estar actuando de una manera tan parecida a lo de Dios que algunos cristianos vamos a caer en la trampa de ser engañados. Así que les voy a invitar que leamos segunda carta a los Corintios 11 en adelante. Vamos a leer del verso 12 en adelante. O el 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Escuchen bien esto. Por eso es un peligro de algunos cristianos que corren para todo lado porque escuchan la fama del apóstol, del profeta, del que ve visiones, del que sueña, del que ve revelaciones, porque nos encanta la vida mística en el área espiritual. Nos encanta vivir de visiones, de profecías, de revelaciones, y esto es bueno. Cuando Dios habla a través de una visión, a través de una profecía. Pero lo que yo quiero prevenirles es que en un mover de parte de Dios, de profecía, de visiones, de sueños, de revelaciones, entonces el enemigo aprovecha también para engañar a los que son incautos, que no se profundizan tanto en las escrituras, sino que quieren vivir de revelaciones y de visiones. Por eso, ¿qué tal si leemos el verso 12, 11, 12? Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. Escuche que hay falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, usted y yo podemos entender qué significa la palabra disfrazarse. Es tomar la imagen de otro personaje, es imitar a alguien que no somos, ¿sí? Y aquí dice que hay apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como por allá donde Jesús advirtió que los falsos profetas son lobos vestidos de ovejas. Hay que tener cuidado, ¿sí? Y no os maravilléis, o no es maravilla, escuchen esto, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, la Biblia está diciendo que el diablo tiene la capacidad de tomar la imagen de un personaje santo y puro, tomar la imagen y tratar de representar a alguien celestial. Y a veces, esto es lo que a veces duele de personas que por mucho tiempo en el Evangelio, con mucho conocimiento en las Escrituras, pero muy débiles en sus emociones. Y
un mover tremendo de emociones, de visiones, de sueños, nos involucra. Y para podernos amarrar y tenernos allí, entonces nos asignan ciertas cosas, nos nombran, ¿sí? Nos nombran como apóstoles, nos nombran como profetas. Si se acuerdan ustedes del profeta Elías, ¿con cuántos profetas falsos se tuvo que enfrentar? Los lectores de la Biblia que están allí conectados, qué bueno que pudiéramos mirar cuántos profetas falsos tuvo que afrontar Elías y orar a Dios para que Dios mandara fuego y consumiera el holocausto y hacer un reto al pueblo, al rey, diciendo, el Dios que responda con fuego, que ese sea Dios. Porque habían dioses falsos, profetas falsos, maestros falsos. Y yo quiero advertir hoy a través de la palabra diciendo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, o sea, personas que aparentan ser justos, santos, puros, pero son sagaces para engañar a los cristianos incautos. Y cuánto más diéramos nosotros para que nos nombren como apóstoles, como profetas. Que ese es el mover que se está moviendo ahorita en estos tiempos. O sea, han llegado a tener un mover tan tremendo de las cosas raras que ya no hay pastores. O sea, están como desapareciendo del mapa. Ahora todo el mundo es apóstol y profeta. Y la apóstola y la profeta. Hay que tener cuidado a estos movimientos, una vez más vuelvo y digo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aprovechan la sed, el deseo y el anhelo de la gente buscar a Dios, y entonces los engañan y los tienen una sagacidad para amarrarlos allí. Aparte de eso, los manipulan. Una manipulación de conciencia, una manipulación emocional terrible, y los llevan allí cautivos. Y aparte de eso, los amenazan con maldiciones. Si usted no hace esto, si usted no cumple esto, vendrá una maldición, vendrá un desastre sobre su familia. Oiga, es cosa tremenda. Usted va a conocer los falsos profetas y los falsos apóstoles, porque ellos viven amenazando a sus fieles. Si usted se va de aquí, de esta iglesia, si usted se va para otro lugar y no es fiel, le va a ir mal, su familia va a sufrir un desastre, y empiezan a ver sueños y cosas raras. Tienen que tener cuidado a proferir maldición sobre el pueblo de Dios. Y nosotros nos dejamos muchas veces manipular por estas cosas, cuando la Biblia dice que Dios nos ha enviado a bendecir y no a maldecir. Entonces,
tengan cuidado sobre esta situación. Ahora, aparte de eso, la Biblia enseña. Por eso, imitador experto es el tema. Si la Biblia lo está diciendo, falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfraza en la predicación. Libro de Gálatas capítulo 1. Un mensaje disfrazado para engañar a la gente. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que hay evangelios diferentes a los que predicó Cristo. El apóstol Pablo se sorprende con los Gálatas diciendo: estoy maravillado, estoy sorprendido que tan pronto, o sea, está diciendo, bueno, está bien, el enemigo lo trabajó 10 años, 20 años y lo hizo extraviar. Pero hay gente que a los 6 meses, al año de haberse alejado de su iglesia, ya están en cosas extrañas, cosas raras. Y Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio que no se le enseñó. Un evangelio que no tiene bases bíblicas. Un evangelio de visiones y de revelaciones y de cosas raras. Cuando la Biblia tiene una doctrina, ¿cómo debemos de vivirla? Y el apóstol confirma, no que haya otro evangelio, o sea, no hay sino uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren corromper la doctrina de Jesús. Pues que hayan maestros, que hayan personas usadas por el enemigo para pervertir el evangelio de Jesús, eso no es extraño. Lo extraño es que nosotros que hemos conocido la verdad, que hemos conocido el camino de Dios, que hemos leído la escritura, que aprendimos tanto tiempo la doctrina base del evangelio, terminemos por allá extraviados, escuchando doctrinas extrañas y creyéndole más a las visiones y a las revelaciones que ni a la misma palabra de Dios. Hay que tener cuidado sobre esta cosa, sobre esta situación. Y recordar, no hay otro evangelio. Sino que decimos: ay, yo nunca había experimentado tal cosa. Nunca me habían nombrado como profeta, nunca me habían nombrado como apóstol o como apóstola. Nunca me han dicho cosas tan hermosas como la que me están diciendo. Por favor. Hay que volver nuestra mirada a la palabra. Hay que mirar los fundamentos de Cristo y de los apóstoles. Hay que regresar a la doctrina del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos sostenga en línea en la Escritura. Y dice Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, sí va a haber personas anunciando un evangelio diferente. Dice: si hemos anunciado un evangelio diferente, sea maldito el que anuncie un evangelio diferente. Hay que pedirle a Dios su bendición, su misericordia.
para entender. Por eso la Escritura dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Revolvemos algunas cosas de hechos reales de la vida y queremos adaptarlas con algunos sentires que hemos tenido, con algunas visiones extrañas. La Escritura es invaluable, no tiene precio, es un precio muy alto. Lo que Dios nos ha enseñado a través de la palabra basta para vivir y entrar al cielo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y confirma, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Imitador en la predicación, pero también imitador en los milagros. Éxodo capítulo 7. Éxodo 7. La Biblia nos enseña que Satanás también tiene poder para hacer cosas raras, para impresionar al pueblo. Busquen su Biblia si tienes ahí Éxodo capítulo 7. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Sabe a quién tipifica Faraón en la Biblia? Faraón es tipo de Satanás, que esclaviza al pueblo, que perturba la paz del pueblo de Dios, que humilla al pueblo de Dios cuando tiene el poder en la mano. Pero Faraón también es tipo de Satanás, que cuando Dios está a favor del pueblo y nosotros nos unimos a Dios, Faraón es humillado. Y aunque no quiera aflojar o dejar su campo que ha invadido, tiene que hacerlo, porque Dios está de nuestra parte. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés era el Dios para Faraón. ¿Por qué creen ustedes que cuando se ora y se reprende los demonios tienen que huir? Porque nosotros con Cristo en el corazón somos Dios para Satanás. Tenemos el poder para ordenarle y él tiene que obedecer en el nombre de Jesús. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto tus señales y mis maravillas, le dijo Dios a Moisés, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Está hablando Dios de qué manera Israel iba a ser libre. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová lo mandó. Así lo hicieron.
Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. O sea, si Faraón pide una señal, pide un milagro para creer, para poder hacer creer que sí venían de Dios, él dice, Dios le dijo: tiren la vara para que se vuelva culebra. Y para que Faraón vea que ustedes van de mi parte. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. La vara que llevaba Aarón la tiró al piso y se hizo una culebra. ¿Y qué creen? ¿Que esto le conmovió, le hizo temblar los pantalones al diablo? No. No fue mucho. Dijo: pues si usted tiene sus profetas, usted tiene sus milagros, yo también tengo mis profetas y mis milagros. Esto no era una discusión contra Moisés y Aarón, esto era una discusión con el mismo Dios, una afrenta al Dios vivo. Y cuando el diablo se levanta contra la iglesia, no se levanta contra la iglesia del común, se levanta contra la obra de Dios que Dios hizo en nuestros corazones. Y Satanás es astuto. Entonces, cuando Faraón vio que la vara de Aarón se convirtió en culebra, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. ¿A quién llamó? A los sabios y los hechiceros. O sea, Faraón dijo: también yo tengo mi gente que tiene poder. Yo tengo mi gente que demuestra también poder. Y lo voy a demostrar. Porque Satanás es imitador también en las obras de Dios. Por eso no se le haga extraño cuando alguien le pide un milagro a un ídolo. Y el milagro se realiza. La obra se hace. Nosotros no nos extrañamos por eso. Es real. El diablo tiene también sus siervos a quien utiliza sus instrumentos diabólicos para engañar la sociedad, para que los que estén esclavos del pecado no salgan de allí, para que puedan decir: pues lo mismo que se hace en la iglesia cristiana, lo vemos acá. En la iglesia cristiana se ora por los enfermos y se sanan. En la iglesia tradicional se le piden a los ídolos y los milagros suceden. Así que ¿para qué vamos a buscar otro camino? Es que aquí no lo interesante son los milagros, lo interesante es su salvación. Porque el diablo podrá hacer obras, pero el diablo no te puede dar salvación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y llamó a los sabios y a los hechiceros. ¿Y qué creen? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hicieron lo mismo. ¿Qué es lo que hicieron? Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. O sea, allí hubo una cantidad de culebras. Y cualquiera de la época hubiese dicho: no, pues aquí estamos más victoriosos que Moisés. Moisés tiene una sola culebra, que es la vara de Aarón. Y los hechiceros del pueblo, cada uno tiró sus varas y todos se convirtieron en culebras. O sea, había más culebras
de los hechiceros que la culebra que se ha formado de la vara de Aarón, de parte de Dios como señal. Y yo he escuchado a la gente decir, es más el pecado, es más la maldad que el bien. Son poquitos los que viven en santidad y eso por lo regular casi nadie. Ellos sacan una conclusión, nadie es cristiano. Nadie puede vivir la vida cristiana. Y nosotros cuando necesitamos un favor, le pedimos al demonio, le pedimos al ídolo, le pedimos al Dios terrenal y nos responden. Algunos dicen, es que a mí me operó fulano de tal. Hay un demonio que se llama Gregorio. No le coloco el San porque no es ningún San Gregorio. Y la gente dice, a mí me operó Gregorio. Porque los cristianos hemos orado también y los enfermos se sanan. Moisés tiró la vara y la vara, Aarón tiró la vara y la vara se volvió culebra. Los hechiceros tiraron sus varas, también se volvieron culebras. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la vara de Aarón y la vara de los hechiceros? Todas se volvieron culebras. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Es que la vara de Moisés, la vara de Aarón, más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, la serpiente de la vara de Aarón se tragó todas las serpientes de las varas de los hechiceros. O sea, los hechiceros quedaron desarmados ese día porque la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Escúcheme en esto, cuando Dios empieza a operar en una vida, en una familia, en un pueblo, en una ciudad y en un país, el diablo queda desarmado porque el poder de Dios está por encima. Bendito el nombre de Jesús. ¿Me explico? ¿Cómo quedaron los hechiceros en ese momento? ¿Puede ayudarme usted ahí? Voy a leer el pasaje y usted me ayuda. ¿Cómo quedaron los hechiceros? Dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Cómo quedaron los hechiceros? Frente a la presencia del pueblo y frente a la presencia de Moisés y de Aarón, frente al pueblo de Dios, ¿cómo quedaron? O sea, hasta ahí iban bien y era una victoria muy grande. Aarón tiró su vara al piso y la vara se vuelve culebra. Ellos tiran sus varas al piso y también se vuelven culebra. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Para dónde iba a coger el pueblo de Dios? ¿Para dónde iba a decidir? ¿Con quién se podían quedar? Si lo mismo que estaba haciendo Aarón con su vara y Moisés, lo mismo lo están haciendo los hechiceros. Y esa es la meta del diablo hoy día, tratar de hacer de que las doctrinas erróneas, las iglesias, las septas